Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar el tema de geografía. Como ven ustedes en la pantalla, ya está compartiéndose el PPT que nos toca en esta semana 16, tenemos que tratar la organización política y administrativa del territorio peruano, el proceso de descentralización, regionalización y oportunidades, fronteras del Perú, que hay una referencia, una especie de referencia breve a la historia de los límites del territorio peruano, el mar territorial y su defensa, que es lo último que se dio con el caso del diferendo marítimo con Chile, ¿no? Empecemos reconociendo un poco cómo está la distribución de organización territorial del Perú, que es la organización política administrativa, porque esto es lo que el Estado va a administrar de esta forma, divide el territorio para poder administrarlo mejor, esa es la idea, ¿no? Entonces, tenemos que el territorio peruano actualmente, ¿no? Se encuentra formado por 25 regiones, ¿no? Y sobre la base 24 departamentos, 196 provincias y 1890 distritos. ¿Cuál es la diferencia entre región y departamento, no? El departamento es la división territorial que nosotros podemos ver, pues, ¿no? En el mapa político del Perú. Estos 24 departamentos, que es una división territorial, o sea, una división de cada departamento, límite con otro y así, es más territorial que otra cosa. Ahora se asume con el proceso de descentralización que también tiene que convertirse en región, lo cual significa ya tener un gobernador regional, es decir, que la regionalización es un acto más político para poder gobernar ese territorio del departamento, ¿no? Con todo lo que hay ahí, población, recursos, etcétera. Entonces la idea de la regionalización es que quien conoce mejor sus propios problemas, sus propias necesidades son pues la misma gente del departamento, que ahora al convertirse en región tienen el derecho de elegir un gobernador regional que por supuesto tiene que ser de la misma región, del mismo departamento y tiene unos requisitos, estar viviendo ahí, o sea, tampoco es una cuestión oportunista, ¿no? Sino simplemente tiene que ser una persona que pueda, conozca la realidad de ese departamento para poder asumir el gobierno regional, ¿no es cierto? El gobierno regional. Esa sería la diferencia. Los gobiernos regionales son instituciones políticas y los departamentos son divisiones territoriales que también, por supuesto, son políticas, pero más centrado en la división territorial bajo la forma de fronteras de departamentos con otros, ¿no? Para saber la jurisdicción también, o sea, hasta dónde llega el alcance de un gobernador regional. El gobernador regional de Arequipa tiene autoridad en todo el departamento de Arequipa, ¿no? Esa es la idea. Y claro, los departamentos se dividen en provincias, aquí es donde viene el gobernador regional, de ahí vienen los alcaldes de la municipalidad provincial y cada provincia también se divide en distritos y cada distrito tiene su municipalidad distrital. O sea, hay alcalde provincial y alcalde distrital. Esas circunscripciones en las que se constituye y organiza el Estado y el gobierno, ¿no? Conforme a sus competencias y autonomías propias, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación. ¿Qué significa eso? De que tenemos un Estado unitario, ¿no? Y que el gobierno unitario, en ese sentido, se divide en gobierno nacional, ¿no? Donde está el Ejecutivo, sobre todo, ¿no? Que ve todo el gobierno nacional, que coordina con el gobernador regional, y a la vez con el gobierno local, que vienen a ser los alcaldes. Esa es la división política administrativa territorial, ¿no? Ahora, el proceso de descentralización, que es un proceso que se reclamaba pues por muchos años, ¿no? Pues debido a que el Perú, cuando se forma como república, se forma bajo la dirección de una constitución que define la política del Estado peruano de una forma centralista en Lima. Eso fue por la necesidad de la época, ¿no? O sea, la necesidad de la época ante la independencia fue de que muchas regiones que nosotros ahora vemos que también siguen manifestándose de manera, digamos, con mucha, digamos, presencia regional, como es el caso del sur peruano, etcétera.
querían también dividirse, ¿no? Un sector quería dividirse durante la independencia y los criollos que asumen el Congreso Constituyente, el Congreso de ese tiempo, fundado por San Martín, eh, se dan cuenta de que lo que hay que hacer es evitar que las regiones intenten volverse autónomas, separarse del Perú. Y por eso los amarran, digamos, con una constitución centralista para que todos los presupuestos y las decisiones vengan de Lima. En otras palabras, estoy diciendo de que el centralismo se justificaba al inicio de la República, en el siglo XIX estamos hablando. Pero ya en el siglo XX ya se empezaba a ver las voces de que ya el centralismo estaba siendo un problema, más bien porque no permitía de que los departamentos se desarrollaran y pudieran tener cierta autonomía para decidir cómo atender sus propios problemas y también contar con un presupuesto para poder atender sus necesidades, ¿no? En beneficio siempre de la población, es la idea. Así que ya cuando se da esta descentralización, en el 2002, ¿no? Ya había existido previos intentos de descentralizar y regionalizar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan en historia, en la época de Alan García se intentó hacer 12 regiones, ¿no? Con la idea de que si son 24 departamentos, unir dos y quedaban 12 regiones, constituida cada región por dos departamentos. Pero también se notó claramente que eso fracasó, porque esa unión de dos departamentos fue hecha pues a nivel, digamos, a nivel de teoría, ¿no? Porque no se tomó en cuenta que hay rivalidades regionales, ¿no? En el Perú hay rivalidades regionales, ¿no? Por ejemplo, la región de La Libertad no quería unirse con el departamento de La Libertad, no quería estar unido con el departamento de San Martín, rechazaron esa regionalización y fracasó la regionalización del APRA, ¿no? De Alan García. Como ya se quedó en claro, quedó muy en claro que no se podía regionalizar tan fácilmente porque hay rivalidades, diferencia entre los mismos gente de los departamentos, así que se optó por 24 departamentos, volverlos 24 regiones. Y la provincia constitucional del Callao vendría a ser la región 25, se volvió la región Callao. Así nadie podía pelearse con ellos mismos porque ya se habían vuelto región, ¿no? Eso es lo que finalmente ha ocurrido. Y por eso tenemos 24 departamentos y 25 regiones, porque la región 25 es la provincia constitucional del Callao, que tiene su gobernador regional del Callao, así funciona de esa manera. Entonces la descentralización tiene como propósito transferir el poder de decisión, como dice bien allí, y responsabilidad desde el gobierno nacional a los otros niveles de gobierno, que son gobierno regional y local. Transferir capacidad de decisión y presupuesto también para que manejen un dinero en beneficio de las obras que sean necesarias en cada región, ¿no? Las características entonces que es una política de descentralización que se considera una política permanente del Estado peruano de carácter obligatorio, se entiende que es un proceso gradual, ¿no? Eh, Permanente y dinámico. Se entiende que el objetivo también de la descentralización es lograr un desarrollo integral, equilibrado, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, ¿no? Buscando mantener el equilibrio, por supuesto, de poder entre los tres niveles de gobierno. Los tres niveles de gobierno nacional, pues, regional y local, ¿no? Los tres coordinan, no es que se trate tampoco de que cada uno hace lo que quiere, sino que se entiende de que es una división y una descentralización para gestionar mejor las necesidades, los problemas que tenga cada región en beneficio de la propia población, ¿no? Esa es la idea. El Perú entonces ha adoptado la descentralización desde el año 2002 para superar pues el histórico, ¿no? Como mencioné, centralismo político que se optó en el proceso de independencia, ¿no? En el inicio de la República, para superar este centralismo político de Lima, centralismo económico, porque Lima era la que daba todo el dinero, cuando pedía algún departamento o algo, Lima tenía que dar un dinero según los proyectos, ¿no? Y sea Lima descentralizada, ¿no? Eso era una administración centralista, pues. Ahora no, ahora se da un presupuesto a cada región y le dicen al gobernador y al alcalde que vean en qué pueden gastar ese presupuesto para atender las necesidades de su región
Y por supuesto, como es dinero del Estado, tiene que estar debidamente fundamentado con un proyecto técnico donde se justifica todo el gasto que se haga para la necesidad o la obra que se pretende desarrollar en beneficio de la población. Esa es la idea, ¿no? Pero lo curioso es que muchas de las quejas es que muchas regiones no usan todo el presupuesto anual que se les asigna, lo cual se critica porque dice, si tienen un presupuesto, ¿por qué no lo usan? Usan una parte, nada más no todo, y después devuelven el dinero al Estado. Se queda, pues regresa hasta el próximo, digamos, presupuesto general, ¿no? Que se da más o menos en septiembre, agosto, septiembre. Se critica porque entonces se entiende que muchos gobernadores y alcaldes son incapaces, pues, de generar un proyecto técnico bien fundamentado como para que el dinero se gaste de manera adecuada y no haya corrupción. Más bien parece que no quieren gastar porque no quieren que descubran que están haciendo corrupción. Y eso es lo que muchas veces se critica, ¿no? Los objetivos de la descentralización, por supuesto, se entiende, son beneficiosos para la gestión, administración del territorio, ¿no? La Constitución del Perú establece, pues, que esta, como mencioné, la descentralización es una política obligatoria, ¿no? Se entiende que a nivel político los beneficios que tendría que obtenerse mediante el desarrollo de la descentralización sería, pues, en lo político lograr una unidad y eficiencia del Estado, una participación y fiscalización de los ciudadanos en los asuntos públicos, como se entiende que es la democracia y la república, esta adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal, ¿no? A nivel de logros o objetivos económicos, se entiende que la descentralización puede ayudar al desarrollo económico autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país, en base, pues, a su vocación, especialización productiva, ¿no? Que tenga cada región. Cada región tiene, pues, sus actividades económicas características, históricas incluso, como el caso del altiplano, que es más ganadero, así, ¿no? Los pastos naturales, etcétera. También se espera que a nivel económico se dé una redistribución equitativa de los recursos, ¿no? Del Estado para la población y una disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la inversión también en las diferentes circunscripciones del país. Es decir, también las regiones tienen que promover las inversiones de empresas privadas, etcétera, en la explotación, puede ser de recursos o inversiones en la producción de servicios, etcétera, ¿no? A nivel administrativo, se espera que la descentralización genere una modernización, pues, y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren una adecuada provisión de los servicios públicos, ¿no? También se espera que la descentralización genere que la asignación de competencias evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, ¿no? Es decir, que no haya duplicidad de funciones, que en la administración es uno de los problemas que puede presentarse y que entorpece más bien la gestión, ¿no? Y la elusión o evasión de responsabilidades en la prestación de servicios. Para evitar todo eso, también se espera que sea una administración más eficiente, como ven. En el aspecto social, se espera que la descentralización, pues, promueva una mejor condiciones de educación y capacitación para la población orientadas a forjar, pues, un capital humano que sea competente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Fomentar, pues, la participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social, incorporar la participación incluso de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo, pues, que la interculturalidad es una actitud muy positiva para lograr la cohesión nacional, ¿no? Entre la diversidad cultural que tiene el país, superando toda, pues, toda clase de exclusión, discriminación, que es lo que divide a la gente, ¿no? Que se excluyan algunos ciudadanos de sus derechos o que se les discrimine, margine, ¿no? Entonces, a pesar de que eso sigue ocurriendo, como vemos, pues últimamente se han visto más casos de discriminación, ¿no? De exclusión social, entonces vemos que ese problema sigue latente, ¿no? Pero sin embargo, se pretende a futuro, pues, lograr que estos problemas de exclusión social y discriminación sean superados en algún momento
para evitar estas tensiones entre las poblaciones de la costa, sierra y selva, ¿no? Que a veces gente que maneja pues unas ideas equivocadas eh, de discriminar, incluso despreciar, ¿no? Entre peruanos, ¿no? Y eso es muy, muy negativo para la unidad nacional, pues, ¿no? Porque todos somos ciudadanos somos ciudadanos peruanos dentro de la diversidad cultural del país. O sea, la peruanidad se debe apoyar en la diversidad, porque es la realidad del país. Pero parece que esa diversidad hay algunos sectores que todavía siguen siendo, de la sociedad siguen siendo muy discriminadores, ¿no? Etcétera, ¿no? Despreciativos, incluso. Se ha notado mucho, sobre todo en este contexto en que ha habido estos problemas de protestas sociales, de gente de la sierra que ha venido a Lima y se ha visto casos, ¿no? De gente que habla mal, despectivamente, de los peruanos que vienen de la sierra a la costa, a Lima, ¿no? Hasta les parece que no deberían venir como si no tuvieran derecho, ¿no? Eso de por sí ya es exclusión, pues. ¿Por qué les puede parecer inaceptable que vengan a Lima? Ahora dicen, no, vienen a tirar piedras. Pero no solo se trata de que tirar piedras, pues se trata de que quieren, a lo mejor, como nosotros vemos, hacerse escuchar, y eso también, ¿no? Lleva a pensar que para hacerse escuchar haya habido muertos, y todo eso al final significa que hay discriminación y exclusión, y eso es negativo para la unidad nacional. Las cosas, como ustedes saben por democracia, se deben resolver dialogando, pero hay momentos en que vemos que no hay ni diálogo porque no quieren hablar, ¿no? Entre las partes. Entonces se hace mucho más difícil solucionar un conflicto social si no hay diálogo, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas son problemas que los peruanos tenemos que de algún momento superar, pues, ¿no? También en lo social, como ven que es un tema muy álgido, pues en el caso del Perú el tema social, la descentralización apuntaría a promover el desarrollo humano y la mejora progresiva sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza, ¿no? Y ahora que el tema ambiental también es un tema muy importante en la realidad nacional y mundial, también se espera que la descentralización genere la oportunidad de un ordenamiento territorial, ¿no? Y del entorno ambiental desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, ¿no? O de desarrollo sostenible. Una gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. No olvidemos que cuando decimos sostenible estamos hablando en el marco de la política de desarrollo sostenible que nos plantea el uso racional de los recursos naturales en el presente para garantizar que estos mismos recursos perduren para las siguientes generaciones, ¿no? Es decir, estamos pensando de actuar con responsabilidad en el presente para que los recursos no se extingan o se pierdan y así se perjudica a las nuevas generaciones de peruanos que ya no gozarían de estos recursos o de algunos de estos recursos si es que se agotan o en el caso de animales, se extinguen, etcétera, ¿no? Bien, entonces el ordenamiento territorial y el entorno ambiental desde los enfoques de desarrollo sostenible y la gestión sostenible de recursos naturales, mejoramiento de la calidad ambiental. Pasamos a la regionalización en sí misma. Vamos a analizar esto. Se entiende que la regionalización es un proceso, ¿no? Mediante el cual se busca conformar regiones, ¿no? Como les mencioné, sobre la base de los departamentos, ¿no? Se busca conformar regiones, pero la región es más política, porque hay un gobernador regional, ¿no? Como división política del país, que constituyen gobiernos regionales, ¿no? Ahí viene el asunto de centralizar, es que estos gobiernos regionales tengan cierta autonomía económica, es decir, puedan disponer del presupuesto asignado y cierta autonomía política también para tomar decisiones que permitan entonces la descentralización del Estado peruano para que cada región aprenda a administrar y a resolver los problemas que le corresponde atender de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Como le dije, la idea es que quien mejor conoce los problemas de una región que no es su propia gente, por eso que se entiende que hay que transferirle esta autonomía económica y política, ¿no? Así las regiones son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales integradas de manera histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente. ¿Qué significa esto, no? Cuando dice que son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles.
Bueno, a través de la historia hay regiones que tienen pues recursos naturales que le permiten desarrollar cierta actividad. Por ejemplo, en Puno, en zona de las mesetas, Cajamarca, etcétera, donde hay pastos naturales en las mesetas, es donde se desarrolla mucho la ganadería. Entonces, por ejemplo, por decir altiplano peruano, ¿no? Puno, la zona de Bolivia, históricamente siempre han sido ganaderos, ¿no? Desde antes de los incas incluso estaban los lupacas, y los lupacas ya eran ganaderos, ¿no? Cuando ya los incas forman el Tahuantinsuyo, viene a ser la región del Collasuyo, y también sigue siendo ganadero, claro, de camélidos, ¿no? Porque todavía no llegaban los animales que van a traer los españoles con la conquista. Cuando llegan los españoles, traen la oveja, ¿no? El vaca, el caballo, y las ovejas se adaptan mucho a la ganadería del altiplano, ¿no? Entonces, Puno, por ejemplo, es una región ganadera, ¿no? Y resalta como la región que tiene más cabezas de ganado de ovino, de ovejas, por ejemplo. Y Cajamarca de ganado vacuno, y así, ¿no? Entonces, estas historias económicas de ciertas regiones que se basan en sus propios recursos naturales son pues historias que justifican que el tipo de actividad que tienen que administrar, siempre ahora con el enfoque de integrar todo esto bajo una forma, un cuidado ambiental y una especie de reconocimiento de la diversidad cultural. Las características de la regionalización es que comparten distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva. En general se considera, como ya les mencioné, que se trata que ya tenemos 25 regiones que se establecieron sobre la base de 24 departamentos, más, ahí viene la región 25, ¿no? La provincia constitucional del Callao que se convierte en la región Callao. Ahora, el caso de la provincia de Lima, la capital y la capital del Perú, no pertenecen a ninguna región, en realidad, a pesar de que estamos en departamento de Lima, la provincia de Lima y la capital tienen un régimen especial, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, la alcaldía, en este caso, quienes cumplen la función de gobierno, digamos, eh, o funciones como de un gobernador regional, en el caso de la provincia y la capital de Lima, es la alcaldía, o sea, la alcaldía de Lima Metropolitana. Al alcalde de Lima le corresponde las funciones de gobernación regional para la provincia y la capital, ¿no? La ciudad de Lima. Es un régimen especial. En este caso, el alcalde de Lima, López Aliaga, pues, ¿no? Es el que tendría estas funciones especiales de tipo de gobernación para, no solo como alcalde, sino también como gobernador de la provincia y la capital Lima Metropolitana. No olvidemos que Lima Metropolitana se entiende son los tres valles ahora, pues no es como antes se piensa, claro, en la historia fundan Lima en la ciudad, en el valle del río Rímac, ¿no? Pero ahora ya Lima no es solo el valle del río Rímac, como ustedes saben, también hay distritos de Lima hacia la zona del río Chillón, que son los, por ejemplo, distritos de Ventanilla, Mi Perú, o sea, el Callao, ¿no? Y los distritos al sur de Lima, del Valle del Rima, que son Lurín, ¿no? Donde está Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, los tres valles, Lurín, Rímac y Chillón, son Lima Metropolitana. Ahí están todos los distritos de Lima Metropolitana. Bueno, entonces al Consejo Metropolitano le corresponden las funciones del Consejo Regional también, como es la organización, ¿no? Ahora pasamos a una referencia un poco rápida de la historia y los límites del Perú con los países vecinos, cómo es que se han ido fijando estas fronteras a través de la historia. Y como sabemos, el Perú ha perdido territorios con todos los países vecinos, ¿no? Con los 5 países. Cuando se inicia la República, el territorio peruano heredado del virreinato del Perú era mucho más grande, como ustedes saben, el virreinato era mucho más grande, pues, ¿no? Pero ahora, en el siglo XX, se fue, pues, ya en el siglo XIX también y en el XX, se fueron fijando las fronteras con los países vecinos y lamentablemente se constata, pues, que hemos perdido muchos territorios, ¿no? El caso con Ecuador es un caso muy especial, digamos, porque cuando en el siglo XVIII se dan las reformas borbónicas, recuerden por historia, la dinastía borbónica asume gobierno monárquico de España, se dan estas reformas
en varios campos y también en el campo territorial. La idea de la administración borbónica, como ustedes conocerán por el curso de historia, era pues una reestructuración administrativa del territorio con el propósito de que las colonias se vuelvan más rentables para España, es decir, que las colonias dieran más dinero, ¿no? Bueno, y en ese propósito es que el virreinato del Perú, que antes del siglo XVIII era desde Panamá hasta el extremo sur de Argentina y Chile, todo eso era un solo virreinato y Lima era la capital y el puerto de todo ese virreinato era el Callao. Los reyes Borbones deciden crear nuevos virreinatos dividiendo el virreinato del Perú. Y en esa nueva creación ellos ponen otros virreyes, unas autoridades españolas, intendentes, que reemplazan a los corregimientos, todo eso, para poder administrar mejor, ¿no? Esa es la idea de las reformas borbónicas, elevar los impuestos, todo eso que ya sabemos genera hasta incluso la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? El descontento social ante los impuestos, elevar los impuestos, crear nuevos impuestos, incluso, ¿no? Aduanas, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que Ecuador era parte, cuando las reformas borbónicas se establecen la existencia del virreinato de Nueva Granada y hacia el sur el de Río de la Plata, ¿no? El de Nueva Granada comprende lo que es Colombia, pues, y lo que es Ecuador. Pero eso no fue así tan, digamos, estático, ¿no? Porque en ciertas maneras la administración borbónica quería ensayar nuevas modificaciones territoriales para ver si podía mejorarse la administración territorial. Y en una de esas, eh, Ecuador no existía como país, era parte del virreinato, pero era conocido como la Audiencia de Quito, ¿no? Que era una parte administrativa, y hacen de que los españoles hacen un experimento, por decir, un ensayo, en donde Maynas, que ahora lo conocemos como Loreto, pues, ¿no? Pasó abajo la administración de la Audiencia de Quito. Entonces salió temporalmente un mapa donde el Perú no contaba con Loreto, pues con Maynas, y eso estaba bajo la administración de la Audiencia de Quito, porque Ecuador no existía, pues, como país. Y después, cuando se dieron cuenta los reyes Borbones de que ir desde Quito, que es la sierra, ¿no? Hacia la selva baja, o sea, hacia Loreto, podía ser fácil, porque era bajar por los ríos de la cordillera hasta la selva baja, pero regresar de la selva baja y subir hasta en contra de la corriente del río hasta Quito, eso era imposible casi. Como no tenían tecnología de navegación como para remontar esa dirección de las corrientes de los ríos, entonces decidieron que era más fácil llegar a la selva baja desde Perú, ¿no? Desde los Pongos, pasar de la Sierra Central, a la Sierra Norte y pasar a la selva baja. Y regresaron Maynas al Virreinato del Perú. Y en esa nueva situación es que viene el proceso de independencia y por eso que el Perú en el proceso de independencia ya contaba con Maynas formalmente como parte del Virreinato del Perú, ¿no? Los ecuatorianos, he dicho, cuando nace Ecuador, 1830, cuando ya se disuelve el proyecto de Bolívar, la Gran Colombia, ¿no? Que abarcaba pues la audiencia de Quito, y en ese momento se disuelve y Ecuador nace como república en 1830, ¿no? O sea, mucho después de la independencia del Perú, ¿no? Y es allí donde empieza el problema, porque los ecuatorianos empiezan a reclamarle a Perú que se les asigne Tumbes, Jaén y Maynas, porque eso era, según ellos, lo que les correspondía por derecho y porque había un mapa pues de la época de los Borbones, de donde sí Maynas estaba bajo la jurisdicción de la audiencia de Quito. Pero ya hemos dicho de que ese mapa lo modificaron de nuevo los mismos españoles devolviendo Maynas a Perú. Eso no lo querían reconocer ni lo quieren reconocer los ecuatorianos. Por eso ellos reclaman que tienen salida soberana al Amazonas, al río Amazonas, cosa que no es, pues, no les corresponde. Pero por muchos años, desde 1830, empezaron los reclamos a Perú, ¿no? Y ahora vamos viendo que esos reclamos generaron conflictos. Por ejemplo, el caso más notorio fue en 1856, siglo XIX, cuando en el siglo XIX todos los países de esta región postcoloniales
dependíamos de la economía de Inglaterra. Inglaterra era la gran potencia en el siglo XIX, ¿no? Todavía Estados Unidos no se desarrollaba como potencia. Eso ya va a ser en el siglo XX. Como en el siglo XIX todos estaban endeudados con Inglaterra, Inglaterra a veces quería cobrar la deuda, y en 1856, cuando está gobernando Ramón Castilla se entera que Ecuador estaba negociando su deuda con Inglaterra, cediendo territorios de la selva de Perú, como decían, disponiendo del territorio de la selva peruana para darlo al uso de los ingleses y se cobren la deuda que tenía Ecuador con Inglaterra. Ramón Castilla, por supuesto, protesta ante pues, ese acto totalmente contra la soberanía del Perú, y se da esta invasión que hace hacia el puerto de Guayaquil, y se firma un tratado en Guayaquil, que es la costa. Guayaquil era puerto peruano, pero se pierde en la guerra con la Gran Colombia, ¿no? En 1829, con la MARC, ¿no? Entonces, bueno, Castilla invade Guayaquil y firma el tratado llamado de Mapasingue. Seguramente ustedes han visto eso en historia. En ese tratado de Mapasingue, Ecuador, pues, decide desistir de esa negociación de territorios peruanos para pagar la deuda con Inglaterra, pero como Guayaquil firma, los ecuatorianos de Guayaquil es en la costa, lo que se firma en la costa, Quito, que queda en la sierra, lo desconoce. Así que ese tratado no resolvió al final la situación. Luego ya viene la guerra con Chile, Perú está colapsado, pues no tiene ejército, ha perdido la guerra, y Ecuador aprovecha para volver a reclamar a Perú. Tumbes, Jaén, ¿no? Y el Perú pues está indefenso. Los ecuatorianos de manera muy desleal y traicionera pues reclaman cuando Perú está en el peor momento. Y entonces el Congreso peruano de ese tiempo decide firmar un tratado con Ecuador que se llamaba García Herrera, 1895. Y en ese tratado, ciertamente, si ustedes ven en el mapa, ven ahí en Wikipedia, no sé, en el Google, y vean el tratado de García Herrera, van a ver que la frontera con Ecuador era pues diferente que la actual. Ecuador tenía bastante ingreso a la selva peruana, hasta cerca del río Marañón. El tratado fue aprobado por el Congreso peruano. Para que un tratado entre en vigencia, tiene que ser aprobado por los dos congresos, es decir, de los congresos de cada país, ¿no? En este caso, el Tratado García Herrera la idea era que debió ser aprobado por el Congreso ecuatoriano y peruano. El Congreso peruano lo aprobó. O sea, ya perdíamos un montón de territorio de la selva. No todo, pero gran parte. Y el Congreso ecuatoriano no quiso firmar el Tratado García Herrera porque querían salida soberana al río Marañón, que era 1 kilómetro, creo, de distancia, nomás estaba. Y no aceptaron, pues, el Congreso peruano esa modificación de soberanía de Ecuador en el río Marañón. Y por eso los ecuatorianos, el Congreso rechazó el Tratado García Herrera, que de lejos les convenía, pero por un capricho, por no sé, perdieron esa oportunidad. Luego ya en el siglo XX, pues el Perú entra en 1911, en 1900 empieza así que Ecuador pretendiendo pues que Perú devuelva, ¿no? Según ellos lo que corresponde, y piden la intervención del rey de España como mediador. El rey de España acepta, pues, ¿no? Y los ecuatorianos, ellos mismos pidieron eso, y en 1924 más o menos el rey de España ya iba a dar su veredicto, porque se apeló a que el rey de España decidiera de quién era Maynas, porque habían títulos y documentos coloniales en el Consejo de Indias, ¿no? Y cuando los ecuatorianos se enteran de que el Consejo y el rey de España iban a dar un veredicto a favor de Perú, ellos mismos, los ecuatorianos, declararon antes de que se diera el fallo de que no iban a aceptar nada, ¿no? Que no estaban de acuerdo con nada. Entonces el rey se abstiene, no entra, no ingresa al problema, el problema continúa, luego piden ya en ese momento ya están los ecuatorianos decididos a hacer una guerra y entran en el conflicto en 1941. Ellos invaden pues zona de Tumbes, y es donde Perú rechaza eso, le llama una represalia. Y el ejército peruano ingresa hasta la zona de casi la provincia del Oro, ¿no? Es en Ecuador, y de ahí se establece que se hay que firmar un tratado limítrofe que va a ser el que vemos ahí en la diapositiva, el Protocolo Río Janeiro de 1942, que se llama
el protocolo de Río de Janeiro. Protocolo es sinónimo de tratado, son sinónimos, digamos, de tratado limítrofe, ¿no? Protocolo. Entonces, se firma el protocolo de Río de Janeiro con 4 países garantes, que van a ser Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, ¿no? Estos 4 países son garantes de este protocolo de Río de Janeiro entre Perú y Ecuador, que establece la frontera que conocemos, ¿no? Y se llamaba también Tratado de Paz, Amistad y Límites. Los ecuatorianos siempre rechazaron el tratado, el protocolo de Río de Janeiro, diciendo que no era ni de paz, ni de amistad, ni límites, y que habían sido obligados a firmarlo porque había ocupación militar peruana. Entonces no fue libre, voluntario, sino fueron obligados. Por lo tanto, rechazan la vigencia de ese tratado. Llegan al punto, pues, en que en 1960 Ecuador declara unilateralmente que el protocolo de Río de Janeiro no vale. Y los países garantes, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, le recuerdan a Ecuador que no puede desconocer un tratado de manera unilateral, que si quiere modificar algo el tratado tiene que sentarse a conversar con Perú. Y ahí nuevamente otro conflicto, otra escaramuza en 1981, ingresan a la zona de la selva peruana, lo que llaman Paquí, ellos llaman el Paquilla, y Paquilla es una localidad ecuatoriana frontera con Perú. Se mete el ejército diciendo que dentro de Perú está Paquilla. Y Belaúnde, que gobernaba en ese tiempo, llamó al conflicto de falso Paquilla, ¿no? Falso porque no era Paquilla, sino era mentira, pues, pero los ecuatorianos querían hacer aparecer que Perú los estaba atacando, ¿no? Atacando Paquilla, decían ellos. Pero Paquilla era falso, pues estaba dentro del territorio peruano. Su verdadero Paquilla estaba en Ecuador, pues en la frontera. Bueno, después que se resolvió eso, expulsaron a los ecuatorianos, vino ya la guerra de Cenepa, que fue en el año 95 con Fujimori, y en esa guerra sí tuvimos mala suerte, no nos fue bien. El Ecuador estableció una cabecera en la parte alta de la cuenca del río Cenepa y no podíamos, el ejército peruano no podía desalojarlos, entonces un mes de guerra y ahí entraron los países garantes a negociar, a pedir un alto al fuego que se firmó en Itamaraty, en Brasil. De ahí dijeron que conversen del 95 al 98, conversen por Ecuador y Perú, y no se ponían de acuerdo porque Ecuador pretendía otra vez con su demanda inaceptable de salida hasta el Amazonas, y Perú no aceptaba, entonces los garantes dijeron, bueno, nosotros vamos a decidir. Y Perú aceptó, y Ecuador aceptó, y los garantes sí firmaron el Acta de Brasilia, ¿no? En ese Acta de Brasilia es donde los garantes imponen la frontera que tenemos ahora, que se modificó un poquito, ¿no? Pero no tanto, más a favor de Ecuador. En realidad ahí le dan el kilómetro cuadrado en Tiwinza para Ecuador, ¿no? Para hacer una especie de zona de especie de cementerio de sus soldados, ¿no? Bueno, una cosa de ese tipo. Y en ese Acta de Brasilia también pues se firma un tratado de comercio y navegación donde Ecuador tiene derecho a navegar libremente por el río Amazonas, y Perú, para facilitar ese acceso de Ecuador, ese acceso comercial supuestamente de Ecuador al río Amazonas para sacar sus mercaderías hacia el Atlántico, Perú le acepta ese tratado de comercio donde le otorga a Ecuador por 50 años renovables el uso de 300 hectáreas de territorio peruano a orillas del río Amazonas para que Ecuador ponga 2 fábricas ahí, ¿no? De 150 hectáreas cada una, a 300 hectáreas. Ese tratado de comercio no se ha cumplido en la práctica, ¿no? Porque ustedes saben que no hay ninguna fábrica de Ecuador a orillas del Amazonas. Eso lo hizo Fujimori, la gente después se enteró de la selva, de Loreto, y decidieron que Fujimori era un traidor, que no iban a permitir ellos que los ecuatorianos se metan a orillas del río Amazonas, y nunca se cumplió. Así que se presume que eso puede ser un motivo de reclamo a futuro de parte de Ecuador, ¿no? De acuerdo entonces al Acta de Brasil en 98, ya se fija la frontera terrestre, y la frontera marítima se fija con el Acuerdo Marítimo de 2011, que fue más fácil porque se usó el paralelo que pasa por la boca del río Capones, ¿no? La línea de frontera desde la boca de Capones en el Océano Pacífico hasta el Talbec del río Huepí con el río Putumayo. El Talbec viene a ser el punto más bajo del cauce del río, en este caso el río Huepí con el Putumayo. En la confluencia ahí el punto más bajo viene a ser el límite de la línea entre Perú con Ecuador, ¿no? En el norte de la frontera. Destacan el río Zarumilla, Tumbes, la cordillera del Cóndor y la frontera marítima paralelo que pasa por la boca de Capones que hemos visto. Ahí estaría fijado el límite frontera territorial y frontera marítima con Ecuador. Hasta nuevas noticias. Con Colombia también es otra vergüenza histórica, ¿no? Porque
Sabemos que el presidente Leguía, pues en el oncenio, firmó pues este tratado Salomón Lozano con Colombia, donde Colombia venía de perder territorios con Panamá bajo la presión de Estados Unidos. Como Leguía era muy servicial, muy, digamos, incondicionalmente a favor de Estados Unidos, Estados Unidos le pide a Leguía que conceda pues una salida soberana a Colombia al río Amazonas. Por ese llamado trapecio amazónico que vemos en el mapa, a la derecha, en la parte inferior, se ve pues forzada una figura geométrica que es un trapecio que llega hasta el río Amazonas. Entonces, de esa manera, Colombia no tenía salida soberana al Amazonas, pero ahora con ese tratado Salomón Lozano lo va a tener, pues, ¿no? Otra cosa muy vergonzosa y muy perjudicial para el Perú fue que antes del Tratado Salomón Lozano, si ustedes ven el mapa, ahí está el río Putumayo, actualmente frontera con Colombia. Más al norte se ve el río Caquetá, no sé si pueden ver en el mapa, el río Caquetá está ahí. Entonces la frontera antes del Tratado Salomón era hasta el río Caquetá, o sea, el Perú tenía todo ese territorio, era Perú. Y con el Tratado Salomón Lozano no solo pasamos de ser frontera del río Caquetá al río Putumayo, que perdimos todo ese territorio, además la forzada, digamos, salida soberana de Colombia por medio de ese trapecio amazónico al río Amazonas, ¿no? Todo eso, pues, fue en perjuicio del territorio peruano, ¿no? Que hemos perdido territorio. Y no se olviden que en esta zona territorial hay muchas comunidades nativas de la selva que pasaron también de la noche a la mañana de ser peruanas a ser colombianas. O sea, fue un tratado que entregó no solo territorios, recursos, sino hasta población. Bueno, ese tratado Salomón Lozano fue muy criticado en 1922, después que se dio a conocer, ya lo había firmado. Eso también generó el conflicto de Leticia. Ustedes recordarán en historia, en este puerto de Leticia era puerto peruano, pues. Y cuando se firma el tratado Salomón Lozano, se enteran que ese puerto peruano ahora iba a ser colombiano. Por eso los loretanos fueron a reclamar y hubo una escaramuza ahí. Sánchez Cerro, que estaba en el 32, recuerden, 33, que hizo aparentemente hacer una guerra para recuperar el puerto, pero cuando asesinan a Sánchez Cerro, por recuerdo, entra Benavides y en el 34, 1934, Óscar Benavides ratifica el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Y se termina el conflicto, pero sí ganó Colombia esos territorios. Ahora entonces la frontera con Colombia es al río Putumayo, ¿no? Como vemos ahí. El Talbec del río Putumayo. La palabra Talbec significa el punto más profundo del cauce. No necesariamente la mitad, sino el punto más profundo del cauce. Otra frontera también que perdimos mucho territorio fue con Brasil, ¿no? Que fue más pacífico, pero igual perdimos. Primero en el siglo XIX se firmó el Tratado da Ponte Ribeiro, que es el funcionario brasileño. Herrera era Bartolomé Herrera de Perú. Por eso que el tratado se llama Herrera da Ponte Ribeiro, en 1851. En ese tratado, este, Perú va a tener libre navegación por el Amazonas, ¿no? Pero después, en el primer gobierno de Leguía, porque Leguía gobierna dos veces, ¿no? De 1908 a 1912, y después de 1919 al 30, que es el más famoso por el llamado oncenio, ¿no? Pero Leguía, en el primer gobierno, ya también firmó otro tratado donde perdimos territorio con Brasil, que es el Tratado de Velar de Río Branco, donde se establece la frontera que tenemos, que es de la boca del río Yavarí, como ven en el mapa, en la zona al norte, el extremo río Yavarí, hasta la boca del río Yaberija en el Acre, que es acá, como ven ustedes, al sur del mapa, la boca del río Yaberija. O sea, todo este territorio que es cóncavo, ¿no? En realidad, el Perú era más, pero como no teníamos presencia del Estado peruano, los brasileños sí hicieron, el Estado brasileño hizo una política de colonización de la selva. A la larga se ganó toda esta población, pues. Y esta población ya ni sabían que eran peruanos, no le interesaba. Más recibían del Estado brasileño que del peruano, así que fácilmente pues se sumaron a la nacionalidad brasileña sin ningún tipo de reclamo. Y así perdimos pues territorios con Brasil, ¿no? En forma media paz, no violenta, pero perdimos igual territorio. Con Bolivia también, increíblemente, también perdimos territorio, también durante el primer gobierno de Leguía, 1909.
O sea, Leguía ha hecho las fronteras de las 5 fronteras del Perú con los 5 países vecinos, 4 las ha hecho Leguía, pues. Colombia, Brasil, Bolivia y con Chile. Con Ecuador ahí no entró Leguía, ¿no? Pero bueno. El Tratado Polo Sánchez Bustamante de 1909 también es en el primer gobierno de Leguía, donde se establece la línea de frontera de la boca del río Yaberija, que vemos en el norte, en el Acre hasta Lito número 80, en la meseta Ancomarca, acá al sur, ¿no? Entonces, esta zona también nosotros perdimos territorios, porque en esta zona norte de lo que era Bolivia, es lo que se gana esta zona norte. Y bueno, y ahí quedó el asunto, así que tenemos la presencia del río, pues el río Madre de Dios está parte en Perú y sigue en Bolivia, ¿no? El río Het, que viene a ser el río más extremo oriental del territorio peruano. El río Suches, que es en la zona del lago Titicaca, la cuenca también la compartimos con Bolivia, ¿no? El lago y Desaguadero también, que es la zona de frontera, ¿no? Perú-Bolivia. Con Chile es un caso ya más, ahí sí hubo guerra, pues, ¿no? Fue más traumático, digamos, esta frontera. Recuerden que cuando el Perú se forma como república, heredando los territorios del virreinato de Perú, no teníamos frontera con Chile, porque Chile nunca fue virreinato, ¿no? Chile ni Venezuela, ¿no? Durante la época virreinal del siglo XVIII, Venezuela, actual Venezuela y Chile eran capitanías. Capitanías no eran virreinatos, eran cuarteles militares para cuidar la zona de frontera en la región. Es decir, la Capitanía General de Venezuela era una base militar española para vigilar la frontera norte con el del Caribe, con la zona de los territorios españoles, ¿no? Colonias. Y la Capitanía General de Chile era la base militar española para cuidar el ingreso desde el extremo sur por el estrecho de Magallanes del Atlántico al Pacífico, ¿no? Para cuidar la frontera de las colonias. Entonces nunca fueron virreinatos, no tuvieron virreyes, eran bases militares. Entonces Chile nunca fue realmente muy importante, ¿no? A veces los chilenos se hicieron importantes y ellos mismos, digamos, sienten que nacen como un país importante en la región a través de la guerra, pues, ¿no? Porque históricamente Chile nunca fue importante, pues una capitanía no se puede comparar con un virreinato. No teníamos frontera con Chile, era Bolivia tenía salida al mar, pues, ¿no? En la zona Antofagasta, y Perú tenía frontera con Bolivia, más bien por el sur, ¿no? Es decir, no teníamos frontera con Chile. Pero como ya viene el problema del guano, ¿se acuerdan? Y el salitre, sobre todo el salitre, que es el que genera el conflicto de Chile con Bolivia, y donde Perú se mete, pues porque tenía un tratado secreto defensivo firmado en 1872 por el presidente Manuel Pardo, que mala hora firma ese tratado, pues, de alianza militar secreta, decían, pero los chilenos sabían que existía. Entonces, los chilenos que tenían el apoyo de Inglaterra para el control de la explotación del salitre, bajo las empresas privadas, pues, ¿no? Entonces, cuando Bolivia tiene este impuesto que aumenta el 10 centavos del quintal de salitre, los chilenos reclaman que en el contrato firmado no había eso. Los empresarios chilenos hicieron una cosa que bueno, fue una jugada política, ¿no? Porque ellos son empresarios privados. Cuando Bolivia le sube el impuesto, ellos reclaman a su gobierno, al gobierno de Chile, que salga en defensa de los empresarios privados chilenos. O sea que un problema de la empresa privada lo hacen un problema nacional, ¿no? Al final no debía ser así. Pero como el gobierno chileno también tenía pretensiones de expansión territorial ya, con el apoyo de Inglaterra, es que ocupan pues militarmente Antofagasta y ahí es donde se declara la guerra, ¿no? Chile con Bolivia, y Perú interviene pues para honrar el tratado secreto defensivo, entre comillas, ¿no? Y viene el problema, pues, ¿no? Porque ahí es donde Chile le pide a Perú que no se meta en el problema, sino
también va a declarar la guerra y así ocurre, pues bueno, la cosa es que ocurre la guerra, perdimos la guerra, como todos sabemos, y viene el Tratado de Ancón, ¿no? Donde se establece que Tacna y Arica quedan como prenda de guerra a resolverse por un plebiscito o consulta popular después de 10 años, ¿no? Entonces, como la guerra se termina en 1883, ¿no? Con el Tratado de Ancón, se esperaba que en 1893 o 94 se diera el plebiscito. Mientras todos esos 10 años, ya Tacna y Arica estaban bajo el gobierno chileno, pues como prenda de guerra, se llama, ¿no? Y los chilenos nunca quisieron hacer el plebiscito, en realidad no honraron el Tratado de Ancón, ¿no? Nunca quisieron hacerlo, eh, y se dedicaron a hacer una chilenización, pues, de Tacna y Arica, es decir, poner sus profesores, curas, todo, expulsar profesores peruanos, curas, todo para ellos chilenizar a la población, y con la idea de que si se da el plebiscito votaran a favor de Chile, pues, ¿no? Pero ya Perú reclamaba que no se cumplía el plebiscito, reclamó la intervención de Estados Unidos mandó una misión, ¿no? A Calvin, ¿no? Una misión, perdón, una misión militar para ver si había las condiciones para el plebiscito, y finalmente la misma misión norteamericana dijo que no había condiciones, ¿no? Porque Chile había chilenizado y ya estaba pues amañado esa votación. Entonces seguía todo pues sin cumplirse y leguía en el oncenio, decide negociar directamente con Chile y el resultado fue el Tratado de Lima, ¿no? Donde Tacna regresó al Perú y Arica quedó con Chile, pues. O sea, no se respetó el Tratado de Ancón, más bien se hizo un nuevo tratado que es el Tratado de Lima, ¿no? Pero en ese Tratado de Lima quedó, eh, Chile queda comprometido con nuevas cosas porque Arica era el puerto de Tacna. Con el Tratado de Lima, Tacna se quedó sin puerto, o sea, Arica quedó para Chile, pues. Entonces los chilenos, para compensar a la población tacneña, se comprometieron a hacer una línea de tren Tacna-Arica y otorgar una parte de un malecón de atraque, le dicen, de barcos, para que con una caseta los tacneños puedan administrar eso, pero para uso de los tacneños nomás, ¿no? No de todos los peruanos. Pero los chilenos no honraron eso. Eh, Recién, pues, en 1999, o sea, 70 años después del Tratado de Lima, prácticamente se les da a ellos la gana de entregar la línea del tren y la caseta, ¿no? Porque ya en el 93 Fujimori había tratado de que se ejecute, se cumpla el acta del Tratado del 29 con sus detalles de la línea del tren y todo eso, y los chilenos dijeron que la caseta iba a ser compartida con Chile, no iba a ser plenamente bajo el control de Tacna, de los tacneños. Y entonces fracasó eso llamado las convenciones de Lima, se llamó en el año 93. Como fracasó las convenciones, al final en el 99 se firma el acta de ejecución de los chilenos, ya deciden entregar, pues, ¿no? La caseta y honrar, digamos, ¿no? Pero fue por más porque era 1999 y ya estábamos a unos meses del año 2000, y en ese tiempo estaba la novedad del año 2000. Y más por eso, ¿no? Porque tuvieron una declaración bien singular los chilenos porque dijeron, vamos a entregar el ferrocarril y la caseta del tren para los tacneños porque Chile no quiere pasar al nuevo milenio con problemas del milenio pasado. Entonces, con esa declaración bastante soberbia y arrogante, entregaron. Pero ahí está con problemas siempre eso, ¿no? No funciona, etcétera, etcétera. Y la frontera quedó desde el territorial porque este tratado de 29 y el acta de ejecución es una frontera territorial, no es marítima, pues. Queda la línea de frontera del hito número 80, ¿no? En la meseta en Comarca hasta el punto Concordia, que es en la playa. eh, Ahí serían los límites territoriales. Y la frontera marítima quedaría pues como una línea que se proyecta del hito número 1 de la marea baja hasta las 80 millas marinas. A partir de ahí la línea equidistante. Bueno, el asunto es que esto va a quedar pendiente, vamos a ver más adelante cuando Perú le reclame a Chile la frontera marítima, ¿no? Y ahí vamos a ver otro problema que demuestra que nuestra diplomacia nunca ha sido muy, muy exitosa, ¿no? Por eso que en la frontera marítima, que ya es el caso de donde entra la Corte Internacional de la Haya para decidir, eh,
Vamos a ver que Chile reclama que, que ya tenía una frontera marítima que era un tratado de comercio, ¿no? Pero vamos a ver eso en su momento, vamos a avanzar, eso al final se ve más. Vamos a ir con la idea que es la frontera y las posibilidades de desarrollo, siguiendo con el temario, ¿no? Nos dice que la frontera, ya ha cambiado la concepción de frontera, pues antes uno piensa o pensaba que la frontera es la línea, ¿no? Imaginaria o la línea que se establece territorial que divide a dos estados, ¿no? O sea, la línea de frontera. Pero ya esta idea de la línea es una idea estática, ¿no? De defender la línea para que no la soberanía se defienda a través de que no se mueva esa línea de frontera establecida. Y ahora ha pasado más bien con la globalización y todos estos desarrollos económicos regionales a que la frontera se entiende como una zona de desarrollo, ¿no? A partir del desarrollo del comercio entre los pueblos vecinos. Entonces la frontera peruana no constituye, como dice aquí, solamente la línea, pues, ¿no? Que delimita la soberanía nacional, sino también se constituye un espacio de interacción y actuación compartida donde se desarrollan procesos sociales, culturales, económicos, ¿no? Por ejemplo, y viene el concepto de conurbación, ¿no? Que en algunas fronteras del país se han formado ya de por sí procesos dinámicos de negocio, comercio, y donde se entiende que la conurbación, que son dos o más centros poblados independientes físicamente, al desarrollarse económicamente cercanamente por intercambio, forman una unidad física, ¿no? Manteniendo su independencia administrativa, cada uno para cada país, pero económicamente son muy dinámicos. Entonces, esa conurbación se da entre los pueblos cercanos a la línea de frontera entre dos países. En el caso de Desaguadero sería la zona de conurbación entre la frontera Perú-Bolivia. Aguas Verdes, Huaquillas, Aguas Verdes es Perú y Huaquillas Ecuador, que son zonas donde hay mucho intercambio comercial, ¿no? Entonces, esa dinámica le llaman conurbación, ¿no? Donde dos pueblos vecinos, de países vecinos, se han activado en forma económica, de forma muy dinámica con el comercio, etcétera, que forman una unidad económica, sin ser, por supuesto, un solo país, ¿no? Y luego viene el concepto de, entonces, de espacio fronterizo, pero antes de eso, no olvidarnos que la frontera, vuelvo a repetir, y ahora se consigue como una zona de desarrollo, ya no como una línea que hay que defender, ¿no? Sino ya se vuelve con el proceso de globalización, la economía de mercado, ¿no? El progreso tecnológico, los bloques de integración, la comunidad andina, ¿no? Todas esas cosas han hecho de que las fronteras entre Perú y sus países vecinos, muchos de ellos se vuelvan pues una zona de espacio articulado de tráfico comercial, de tránsito de corrientes turísticas, empalme de redes de carreteras o intercambio energético y telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Bien, ahora también se entiende de que para el manejo territorial fronterizo existen los conceptos de área, zona de frontera y región de frontera. ¿Cómo se entiende estos espacios fronterizos? El área de frontera es lo que está pegadito, digamos, a la línea, ¿no? De la frontera. Por ejemplo, viene a ser la zona limítrofe casi, ¿no? Del territorio nacional, con los países vecinos. Por eso uno dice que el área de frontera es la manifestación tangible del fenómeno fronterizo, pero a escala local, ¿no? Preferentemente todos los distritos que están en el lado de la zona de frontera, ¿no? Con otro país. Por eso que en las áreas de frontera encontramos lo que es la zona de paso de Perú hacia otro país vecino, que sería la zona de paso de frontera. En esa zona de paso frontera, que no es libre, pues no es así una cosa informal, ¿no? Va bien, ahí hay estación policial que registra el control del tráfico de ingreso de personas que entran y salen del país por ahí. Y también existen en esa zona casas de cambio de moneda para la gente que ingresa, cambia monedas para gastar en el Perú, o Perú se va a otro país, cambia monedas, ¿no? Para utilizar, pues, ¿no? La moneda vigente en el país donde se está ingresando. También hay telecomunicaciones, internet, todo eso, y también guarnición militar, por supuesto, para el caso de cuidar la soberanía, y los puestos de vigilancia que sí son más, digamos que la Policía Nacional es la que ve esta dinámica del área frontera, ¿no? Ahora, en la actualidad, nuestro país tiene 84 distritos que están dentro de lo que es área de frontera. Como ven en el mapa, todas estas zonas sombreadas son pues zonas de distritos que están en la frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, ¿no?
Ahora viene el otro concepto que es más intermedio, que es la zona de frontera. Como ven, la zona de frontera es un espacio intermedio entre el área y la región misma, ¿no? Por eso dice, la zona de frontera es un espacio más extenso, ¿no? Que el área de frontera como las provincias. En ellas, en esta zona de frontera, que son las provincias prácticamente, existen centros urbanos dotados que tienen equipos básicos, que facilitan la ejecución de acciones de desarrollo, ¿no? Ofreciendo soporte logístico al área de frontera, ¿no? Por lo tanto, la zona viene a ser como un nexo, un vínculo, ¿no? Un intermedio entre el área que está pegado a la frontera y la región que viene a ser la región en sí mismo delimitada como región, o sea, por ejemplo, la región Tacna, ¿no? Tacna como región tiene sus límites y esa es la región Tacna, ¿no? Pero lo que está intermedio entre la región y el área es la zona de frontera. Entonces le dicen es un nexo, un vínculo entre el área y la región. Y ahí, pues, vuelvo a repetir, en la zona están las ciudades, centros urbanos que, digamos, abastecen, pues, al área de frontera, ¿no? Y la región ya viene a coincidir, pues, con las zonas de regiones mismas, ¿no? Que estamos hablando que son los departamentos. Es el ámbito subnacional de programación y gestión del desarrollo y coincide, por supuesto, la región con los límites de unidades político-administrativas mayores, como el caso de los departamentos, ¿no? En este caso sería, pues, Tacna, por ejemplo, ¿no? Con Perú-Chile. Sus rasgos esenciales son que la región de frontera establece una vinculación entre sus habitantes, la organización de actividades regionales, integración con el exterior e interior, se presentan como zonas dinámicas, ¿no? Entonces, volvemos a reiterar, el área es la que está justo, los distritos, provincias que están pues en la misma zona de línea de frontera, ¿no? Colindantes con la línea de frontera, que son Perú, pero colindantes con la línea. La zona es una zona intermedia entre el área y la región, o sea, la zona intermedia. Y la región es la misma región delimitada, ¿no? Como el departamento, ¿no? Tacna, por ejemplo, todo el departamento límite de Tacna sería pues la región misma, ¿no? Bien, pero también en la frontera se maneja la idea de que debe haber un desarrollo y una integración fronteriza, ¿no? Porque ya les dije que las fronteras se ve como una zona, ¿no? Ya no se ve como una línea nomás, sino como una zona de desarrollo, una zona de desarrollo. Entonces, pero veamos qué cosa es el desarrollo fronterizo, ¿no? Nos dice que es un proceso de satisfacción de necesidades básicas de la población, pues, en los espacios de frontera y su incorporación al desarrollo nacional mediante iniciativas públicas y privadas en diferentes campos, así como el fortalecimiento de la gestión regional y local, ¿no? Ahora, es importante el desarrollo previamente entre dos países, dos pueblos o dos distritos, ¿no? Dos pueblos vecinos, ¿no? Tiene que haber desarrollo para que haya integración, porque si no hay desarrollo, ¿qué vamos a integrar, no? No vamos a integrar pobreza, pues, ¿no? Hay que integrar desarrollo. Por eso dice que la integración se convierte en un proceso orgánico acordado por dos estados en sus espacios o zonas fronterizas colindantes, cuyo objeto es promover el desarrollo, pues, sobre la base del aprovechamiento complementario de las potencialidades que presentan los dos pueblos vecinos, recursos, costos y beneficios compartidos, ¿no? Por eso que se habla, por ejemplo, la integración entre Perú y Chile, pero sería inicialmente sería una integración entre Tacna y Arica, pues, ¿no? Porque Tacna y Arica estarían generando desarrollo económico y podrían compartir eso como se está haciendo. Entonces, por eso se menciona que la integración tiene como requisito primero el desarrollo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Em, Entonces el concepto de frontera, como estamos viendo, ha cambiado, pues ya no es la línea nada más de frontera que separa dos países, sino que ahora predomina la idea de la dimensión del desarrollo, la integración social, económica y cultural de las poblaciones que están asentadas a uno y otro lado de del límite internacional de fronteras, ¿no? Entre dos países. Ahora sí pasamos al problema del mar territorial, donde vamos a ver el caso de Perú, ¿no? Eh, y vamos a detenernos
En el caso Perú-Chile también, ¿no? Que fue lo último. Pero el mar territorial, recordemos de que en 1900, bueno, actualmente tiene una extensión de 3.079,50 kilómetros, es el límite con Ecuador, como ven en el mapa, en el paralelo que cruza imaginariamente la boca de Capones, el paralelo, se ve como una línea recta horizontal, ¿no? Hasta el límite de la frontera terrestre con Chile en el punto denominado La Concordia. Esa es la parte territorial. Lo que faltaba es delimitar el espacio marítimo. Entonces, en el caso del Perú, recordemos por historia que en 1947, pues, en el decreto supremo, el presidente Bustamante Rivero de ese tiempo proclamó la soberanía marítima del Perú por un ancho de 200 millas. Cada milla es como 1852 metros, ¿no? Entonces, ya se imaginan ustedes, son 200 millas donde el Perú proclama, mejor dicho, que tiene de soberanía. Esto fue una iniciativa, pues, importante, ¿no? Porque, este, entusiasmó, digamos, en ese momento la proclama de Perú entusiasmó a Ecuador, a Chile, quienes también se sumaron a la idea de proclamar 200 millas marítimas, ¿no? De soberanía. Por eso que se da la Declaración de Santiago en 1952, donde conjuntamente Perú, Chile y Ecuador proclaman su soberanía de 200 millas marítimas, ¿no? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Pero estas 200 millas después se va a volver un problema en el sentido de cuándo, o cómo es en el límite con Chile, ¿no? Ahora vamos a viendo el caso. Ahora, ante esta proclamación cuyo liderazgo ejerció Bustamante en su tiempo, en 1947, de 200 millas, Naciones Unidas no vio bien esa iniciativa del Perú, ¿no? Con Chile, Ecuador, y más bien Naciones Unidas desarrolla su propia propuesta de soberanía marítima para los países miembros de Naciones Unidas, que en este caso son Perú, Chile también y Ecuador, y establece esta propuesta que se llama la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es allí donde viene este esquema que es muy cuestionado y que Perú no acepta, ¿no? Porque en verdad ya no tendríamos 200 millas de soberanía, sino solo tendríamos 12 millas, ¿no? De soberanía. Soberanía quiere decir que el Perú dispone ahí, ¿no? Pero esta propuesta es interesante, pero se entiende que no conviene al Perú. Por eso dice acá vamos a conocer la propuesta con BEMAR, con Derechos del Mar, la Convención del Mar de Naciones Unidas, que es un instrumento de derecho internacional, como bien dice aquí, que regula pues todos los usos de los océanos y sus recursos, ¿no? Pero en sus principales artículos tenemos que según esta Convención del Mar o CONVEMAR, el mar territorial no debe exceder 12 millas marinas contadas desde la línea de base, o sea, línea de playa, y que cada país sí puede contener o puede tener, aparte de las 12 millas, unas 188 millas de ancho en el mar, pero como denominada zona económica exclusiva. Es decir, donde el Perú, por ejemplo, tendría derecho a pescar y todo, pero en esta zona económica exclusiva ya no tendría soberanía, solamente la soberanía sería 12 millas, 188 puede pescar todo, pero no tiene soberanía. Cuando no tiene soberanía quiere decir que no puedes impedir que barcos de otros países ingresen a esa zona económica exclusiva, a pescar, por ejemplo, como los barcos chinos o japoneses, ¿no? Por eso dice bien claro aquí que si un país, en esa zona económica exclusiva, el país, en ese caso Perú, por ejemplo, tendrá derecho, dice, para explotar, conservar y administrar los recursos naturales. Pero si un país, como el caso de Perú, no tuviera la capacidad para explotar todos los recursos de la zona económica exclusiva, 188 millas, entonces Perú tiene que dar acceso a otro estado del excedente de capturas permisibles en esa zona, ¿no? Económica exclusiva. Por eso es que no se firma, porque si usted ve en el dibujo, ven que dice línea de base y sale, pues, dice dominio marítimo 200 millas, pero según Convemar, empezando de la playa, dice son 12 millas con soberanía de mar territorial. De ahí viene una 12 con zona contigua, pero en general quedan de 12, quedan 188 millas para completar las 200, que son llamadas ahora zona económica exclusiva, donde Perú no tiene soberanía. Pero puede entrar a pescar todo, pero no puede impedir que otros barcos ingresen, porque no tiene soberanía, pues solo tiene soberanía 12 millas.
Ahora, la Convención del Mar también sirvió para que los países pudieran resolver sus problemas limítrofes, a veces marítimos. Por ejemplo, dice, si dos estados tuvieran costas adyacentes, como el caso de Perú-Chile, o frente, como el caso, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que está frente a Europa con África, ¿no? Entonces, la frontera marítima sería una línea equidistante. El Perú asume que esto de la línea equidistante em, puede ser utilizada para resolver el problema de la frontera marítima Perú-Chile. Por eso cuando vamos a ver la propuesta que empieza, digamos, de Perú con Alan García en su gobierno, segundo gobierno, es que Perú le propone a Chile que del punto La Concordia, que es la frontera terrestre, salga una línea media, que es la línea roja que ven aquí, y que de ahí esa línea media sea frontera Perú-Chile marítima, ¿no? Los chilenos dicen que eso es imposible porque ellos tienen un tratado de comercio navegante, un tratado de pesca se llama, firmado con Perú en 1954, donde el Perú acepta que ese tratado de pesca, que no es un tratado de frontera, sino de pesca, los chilenos tengan como referencia el hito número 1, que es de la Concordia, y de ahí el paralelo que salga, cruce por el hito, esa sería la zona de pesca donde se define qué zona es parte de Perú para pescar y qué parte es Chile. Entonces los chilenos han tenido eso desde 1954. O sea que al final cuando empieza el reclamo de Perú ya ellos tenían casi 50 años usando ese paralelo que pasa por el hito 1 de la Concordia para tenerlo como referencia de pesca. Entonces los chilenos dicen que ese tratado de pesca ya no es de pesca, sino es de límites. Y Perú dice que ese tratado no es de límites, sino que es solo de pesca. Entonces, como no se ponen de acuerdo, el Perú solicita a Naciones Unidas, a la Corte Internacional de la Haya de Justicia, que intervenga para decir cómo va a quedar la frontera marítima, ¿no? Puesto que Chile no quería reconocer la reclamo de Perú. Ya saben que Naciones Unidas sus decisiones son inapelables, ¿no? Entonces, para ello también la Corte decide escuchar pues las apelaciones, la defensa de Perú y cada uno por su lado, y diciendo por qué reclamaban tal zona de frontera marítima. Y no se puede negar pues que la diplomacia peruana en forma muy torpe en 1954 dejaron ese tratado de pesca por más de 50 años sin esclarecer que era de pesca nada más y que ahora Chile decía que era de límites. Entonces, como no se podía negar que Chile usaba ese tratado de pesca como límites y ya tenía muchos años pescando con ese tratado, entonces optan por algo salomónico, pues, ¿no? Lo que ustedes conocen, como ven en el dibujo, ¿no? Le dan a Chile soberanía de delito 1, como ven acá en el dibujo del círculo, delito 1, el paralelo que pasa por hito 1 de la Concordia, hasta 80 millas, y de ahí hace una inflexión, una diagonal, ¿no? Para que sea parte del alta mar del territorio marítimo peruano. Ahora, ustedes dirán, bueno, que Perú ha ganado, dice acá, ¿no? O sea, acá pues la versión peruana es que hemos ganado un montón de zona marítima. Pero lo cierto que eso no creo que lo compartan ni los tacneños ni la gente de Moquegua, porque los pescadores de Tacna, que ustedes saben, pesca artesanal, con sus barcos limitados, llegan hasta 5 millas nomás. Entonces, si los tacneños ya de por sí pescaban con hasta 5 millas con ese tratado de pesca del 54, ahora ya no tienen esperanza de que eso se modifique, pues porque ya Naciones Unidas le ha asignado a Chile soberanía a 80 millas, ¿no? En el paralelo. O sea, para ellos no cambió nada, para los tacneños. Ahora que ¿cuántos peruanos pueden llegar con sus embarcaciones a esta zona de alta mar? Solo la Marina de Guerra del Perú, pues porque ningún barco artesanal va a llegar más de 80 millas. No puede, no le permite la tecnología que posee sus barcos muy limitada, no puede. Entonces, esto de acá supuestamente es un área peruana ahora, pero muy pocos peruanos pueden gozar de eso. Por eso acá dice, nos menciona que la Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó el 27 de enero del 2014 los límites de la frontera marítima Perú-Chile. Este fallo es inapelable, o sea, Chile y Perú no pueden reclamar nada. La frontera marítima quedó pues como parte de la intersección del paralelo y latitud que pasa por el hito 1, como decían los chilenos decían que el límite debía pasar por el hito 1, o sea, le dio la razón a Chile ahí, con la línea del punto de marea baja y no desde el punto Concordia como era la tesis peruana. También Naciones Unidas desechó esto de la línea media que ven con rojo, eso lo desechó totalmente. De esta zona se traza una línea que va paralelo pues al mar hasta las 80 millas, como ven, ¿no? Y de ahí la frontera es definida por una línea equidistante a las costas. Entonces ya se hace.
de inflexión. Pero acá quedó el asunto también pendiente. Si ustedes ven, acá a la derecha se ve en el círculo, se ha agrandado esta zona para ver los detalles, y ustedes ven que esta línea imaginaria del paralelo que pasa por Hito La Concordia coge un poco del territorio, ¿no? Ahora, los chilenos reclamaron inmediatamente que como Naciones Unidas había dicho que el hito 1 parte del paralelo para la línea marítima, dijeron entonces que todo lo que está al sur de esta línea del paralelo ahora es chileno, o sea, el territorio. Y Perú dijo que no, pues porque no era el asunto meter el territorio. Entonces, cuando Chile estaba reclamando que eso era parte de Chile ahora, estaba especie de hectáreas, que es como decir el área del Parque de las Leyendas, ¿no? Más o menos. La Corte Internacional dijo bien claro que la frontera que había fijado la Corte era marítima, no territorial, porque la frontera territorial ya estaba fijada por el Tratado de 1929, ¿no? Tratado de Lima. Así que también en este punto quedó una cosa medio absurda, porque esta playa, que queda como un triangulito, la playa está aquí, es Perú, pero el mar que está frente a este triangulito es chileno. Por lo tanto, si un peruano va a esta playa, que le llaman playa ciega, porque no puedes meterte al agua, ni tampoco el chileno que esté con un barquito aquí mirando en el mar, esa playa no puede desembarcar porque la zona es de Perú, se formó esta playa absurda, ¿no? Que se llama playa ciega, ¿no? Pero así quedó la frontera, pues, ¿no? Bien, veamos los ejercicios, ahora sí. Pueden ver las respuestas: 1C, 2D, 3C, 4A, 1C de casa, 2D de día, 3C de casa, 4A de avión. A ver, pueden copiar ahí entonces para poder desarrollar. Y si hay alguna pregunta, lo vemos en el chat también. Copien, por favor, para poder desarrollar las preguntas, porque hay que hacer cívica todavía. Bien, vamos a ver las claves rápidamente. El ejercicio 1 dice: de acuerdo a nuestra Constitución, la descentralización es una forma de organización democrática que tiene como objetivo el desarrollo integral del país. Sobre este proceso es correcto afirmar que la letra C, ¿no? Que es una política permanente del Estado de carácter obligatorio. Las otras son falsas, ¿no? El ejercicio 2 es un poco más de observación de un mapa, ¿no? Dice: con relación al siguiente gráfico, relativo a 11 de las 196 provincias que tiene nuestro país, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Y nos dice que es la letra D, D que es 1 y 2 falso y 3 y 4 verdad. Vamos a ver lo que es verdad, ¿no? 3 dice 11, es el punto 11 ahí en el dibujo, que se ve ahí, está marcando. Es la única provincia de la región más pequeña del país. Se refiere pues a la provincia de Constitución del Callao y a la región Callao, que es la más pequeña pues en área, ¿no? Y después que 1, 4, 5 y 9, como ven, 1, 4, 5 y hasta 9 al sur, son provincias litorales localizadas en la región Lima. Sí, pues 1, 4, 5 y 9, pues tienen zona de playa. Es verdad. Bien, el ejercicio 3 nos dice: durante el segundo gobierno de Alan García se definieron los límites de las zonas marítimas, ¿no? Adyacentes entre Perú y Ecuador. Y con respecto a la delimitación de esta frontera, identifica enunciados correctos y nos dice que es la letra C, que lo correcto es 3 y 4, ¿no? Correcto es que se antecedió a la finalización de la controversia marítima entre Perú y Chile, eso es cierto, eh, porque el fallo fue anterior, este arreglo con Ecuador anterior al fallo de La Haya, ¿no? Que fue en enero del 2014. Y 4, dice: se inicia en la intersección del paralelo geográfico que pasa por Boca de Capones. Claro, es cierto, eso es el límite con Ecuador. Otro es falso, ¿no? Y el ejercicio 4 nos dice: establezca la relación correcta entre las imágenes relativas a los espacios fronterizos y sus respectivas características. Y nos dice que la respuesta es A, ¿no? 1, o sea, el gráfico 1 que vemos ahí, que se ve la zona granate que estagna, pues, ¿no? 1 corresponde a B, o sea que está conformado por centros urbanos que ofrecen soporte al área de frontera. Claro, eso es las provincias, ¿no? Digamos que están cerca a
a la zona de línea, que están rodeando, digamos, a la zona de la línea de frontera. 2C, la figura 2 que se ve en un edificio, ¿no? Viene a ser, pues, el área de frontera, ¿no? Porque es la manifestación tangible del fenómeno fronterizo a escala local. Ahí se ve que están pasando, pues, es la zona para pasar de un país a otro, ¿no? Y la 3, que es la región Tacna con A, que es la región fronteriza que coincide con la unidad administrativa de mayor tamaño, que quiere decir el departamento de Tacna, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si en el chat hay algo que se pueda atender capaz, no sé. A ver, vamos a ver. No hay preguntas escritas. Entonces pasamos. Bueno, ya saben que si hubiera, lo podemos todavía ver al final, después de ver primero cívica, ¿no? Para cumplir con el temario. Pasamos a cívica entonces, que es otro tema, pues, ¿no? Donde vamos viendo el caso de los... Continuamos viendo el tema de los órganos constitucionales autónomos. Recuerden que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Tres, ahora vamos a ver tres más. Ministerio Público, bueno, cuatro, perdón, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público es, pues, donde están los fiscales, ¿no? Eso es un órgano, no es el Poder Judicial, por si acaso. El Poder Judicial es un poder del Estado. Este es un órgano autónomo, donde están los fiscales y que vamos a ver que son los que defienden a la sociedad, ¿no? Es el organismo autónomo del Estado peruano que se encuentra integrado al sistema de administración de justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. Como vemos, el fiscal de la Nación tiene la función de presidir el Ministerio Público, es elegido el fiscal por la Junta de Fiscales Supremos y su cargo dura 3 años, ¿no? Pero es prorrogable por reelección por 2 años más, ¿no? Ahí tenemos, pues, que actualmente está ahí en la foto, pues, ya la ya conocida Patricia Benavides Vargas, ¿no? Ella es la actual fiscal de la Nación, pues, que está muy cuestionada, ¿no? Porque ya saben que ella sacó de las funciones a la juez que estaba, a la fiscal que estaba investigando a su hermana de ella, que es una juez que parece estaba inmersa en actos delictivos, ¿no? Con los narcotraficantes, etcétera. Bueno, ella ahí está, pues ya la conocen, ¿no? Es muy dura cuando con la gente que ella quiere serlo, pero es bien dura para defender también a su hermana, ¿no? O sea, no ha permitido que se investigue. Por eso que es cuestionada. Aparte de cuestionada por tener su doctorado, creo que en 3 meses, ¿no? En alas peruanas, que ya sabemos es una universidad también muy cuestionada, junto con la Vallejo, ¿no? Así que no es una persona que sea muy, aparentemente muy confiable, aunque ella se proclama anticorrupción. No sé cómo podríamos entender mucho de ella con eso de blindar a su hermana, ¿no? De las investigaciones. Las funciones, bueno, de la fiscal, del fiscal de la nación, pues sea hombre o mujer, en este caso es mujer, ¿no? Es promover la acción judicial en defensa de la legalidad, pues, ¿no? En defensa de las leyes. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, ¿no? Representar a la sociedad en los procesos judiciales, por eso que cada vez que hay un juicio siempre está el juez, está la persona acusada con su abogado y está el fiscal que es el que acusa a la persona, se entiende en defensa de la sociedad, ¿no? O sea, esto de la parte penal, porque cuando, por ejemplo, atrapa a un sicario, ¿no? Que ha matado a una persona, entonces el fiscal pide, pues, un tiempo de cárcel muy elevado porque entiende de que es un peligro para la sociedad. O sea, si sale a la calle podría volver a matar, ¿no? Entonces entiende que hay que defender a la sociedad. Y entiende de que si lo ponen en el centro penitenciario, él debería corregirse, ¿no? Esa es la idea de los centros penitenciarios. En teoría deberían ser zonas para que se corrijan los delincuentes, ¿no? Y se reinserten a la sociedad. Pero sabemos que estos centros penales más bien terminan siendo centros de delincuentes que siguen ahí pues haciendo las suyas, ¿no? Bueno, es otro problema ya, ¿no? En el Ministerio Público también tenemos que sus funciones es conducir desde su inicio la investigación del delito. Además propone la reparación civil, o sea, el monto de dinero que deben pagar el presunto culpable, ¿no? O el culpable cuando se
cuando se demuestre que es culpable mediante una sentencia, ¿no? También la Fiscalía ejercita la acción penal de oficio o a petición de las partes y emite dictamen previo, ¿no? Miren lo que dice dictamen previo. ¿A qué es previo? A las resoluciones judiciales en caso que la ley contemple. O sea que cuando ya el juez tiene todo, y se ha hecho la investigación, se ha hecho el juicio, todo, el fiscal tiene la facultad de proponer un dictamen en el cual le propone al juez tantos años de cárcel, por ejemplo, puede decir 30 años, ¿no? Pero el que finalmente decide, porque el fiscal propone, pero no da sentencias, el único que da una sentencia firme es el juez. El juez es el que decide, ¿no? Si es que le hace caso o no al fiscal o según los elementos de investigación, ¿no? Los elementos de juicio, de investigación, el juez es el que finalmente toma la decisión. Bien, y la Defensoría del Pueblo es otra institución importante. Ahora, bueno, acá está Eliana Rebollar, ¿no? Añaños. Es un órgano, como dice aquí, colaborador, ¿no? Crítico del Estado, que actúa con autonomía, pues por eso son órganos constitucionales, porque son establecidos por la Constitución y son autónomos. Respecto a cualquier poder público, es autónomo o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Eso es lo que hace, pues, que el defensor del pueblo sea una especie de conciencia democrática, digamos, de defensa de los derechos ciudadanos, ¿no? Cumple una función mediadora, por eso nos dice acá, en la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución justa tanto para el Estado y la persona en particular, sobre todo para el ciudadano, ¿no? Que tiene derechos y garantías constitucionales, ¿no? El defensor del pueblo lo preside la defensoría, ¿no? Preside la defensoría del pueblo, el defensor que, ¿no? Es elegido. ¿De dónde? ¿Quién elige al defensor? Dice acá muy claramente, es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. El cargo de defensor dura 5 años, goza de inmunidad, así como los congresistas, es decir, que no se le puede hacer un juicio o por sus declaraciones, no está sujeto a mandato imperativo, es decir, que no se le puede obligar a hacer algo o decir algo que no quiere, ¿no? Tiene libertad crítica de opinión, por supuesto, dentro del respeto a los derechos humanos y los derechos ciudadanos, y no se le puede obligar a hacer algo que no quiere, ¿no? Ni decir algo que no quiere decir. Y tampoco se le puede condenar por sus declaraciones políticas, algo porque tiene inmunidad, pues, ¿no? Está protegida de dar su opinión, que se entiende es una opinión en aras de la justicia y el respeto a los derechos ciudadanos. El fiscal no tiene funciones ni de juez, perdón, el defensor no tiene funciones ni de juez ni de fiscal, ¿no? Es decir, no da sentencias ni acusa, es como si fuera una conciencia que exhorta, ¿no? A las instituciones públicas y a los funcionarios públicos a respetar los derechos ciudadanos y derechos humanos, ¿no? No sustituye a la autoridad ninguna, pero sí asesora, exhorta, recomienda, ¿no? Las funciones, entonces, acá lo dice más claramente, el defensor del pueblo defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Claro, pues, o sea, todos los son derechos ciudadanos, ¿no? Deberes y derechos. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Eso también, por ejemplo, los funcionarios estatales son, pues, desde los ministros, etcétera, hasta, ¿qué les digo? Pues, un director de un colegio nacional es un funcionario, pues, ¿no? Que trabaja para el Estado, ¿no? La policía también, el comisario, etcétera. Entonces, cuando alguna de estas instituciones del Estado no presta servicios adecuados, porque dice aquí también dice que la Defensoría supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ejemplo, una comisaría presta servicios públicos, ¿no? De defender, de cautelar la vida, defender al ciudadano, ¿no? Entonces, si alguien no quiere cumplir en la comisaría sus funciones, se le puede eh, decir, ¿no? Escribir a la Defensoría del Pueblo que el comisario de tal comisaría de tal sector no quiere, pues, atender a los ciudadanos. Entonces, la Defensoría entiende que este funcionario de la comisaría no está cumpliendo con prestar el debido servicio público que le corresponde. Entonces la Defensoría va y lo exhorta, ¿no? Le manda una carta diciendo que ha habido queja de ciudadanos, que por favor le exhorte a que atienda sus funciones, ¿no? No lo sanciona, ¿no? Pero sí, de hecho, genera una especie de
precedente de lo que va a ser pues una observación a su falta de cumplimiento de este funcionario público ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, ayuda, digamos, y también el defensor del pueblo podía atender habeas corpus, por ejemplo, si alguien que está detenido, la policía lo detiene, ustedes saben que habeas corpus define que el ciudadano puede estar máximo 24 horas detenido, ¿no? Si no lo soltaran en 24 horas, cualquier ciudadano llama por teléfono y dice, mi amigo está en la comisaría tal más de 24 horas, la defensoría puede llamar o mandar un abogado a ver qué está pasando, que no se cumple la garantía de habeas corpus, ¿no? Esas cosas puede hacer, ¿no? El Tribunal Constitucional, bueno, para terminar, ¿no? Con el defensor también hay que decir que el defensor no, pues no hace ni funciones de juez o de fiscal, como vengo diciendo, no impone multas, ni sanciones, ni dicta sentencias, solamente elabora informes, ¿ve? Con recomendaciones, exhortaciones de autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión. O sea, la Defensoría trata de persuadir al funcionario público que cumpla con sus funciones porque le propone una observación en base a argumentos técnicos, éticos y jurídicos. Pasamos al Tribunal Constitucional, que es un otro órgano constitucional autónomo. Este también es bastante cuestionado últimamente, ¿no? Porque vamos a ver cuáles son las funciones. Pues dice, es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. El tribunal es la última institución en la cual se le solicita de una revisión si alguna ley o norma contraviene la Constitución, ¿no? Entonces, a veces el tribunal revisa estas cosas para ver si se está cumpliendo con la legalidad, ¿no? Dice acá, se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional se constituye como el supremo intérprete de la Constitución, o sea, el quien dice que se está respetando la Constitución mediante una norma, decreto, algo, o no se está respetando la Constitución, una norma, decreto, es el Tribunal Constitucional. Da la última palabra, digamos, ¿no? Para ver si alguna norma no contradice a la Constitución de alguna manera, ¿no? Está constituido el tribunal por el Pleno, conformado por 7 miembros que son elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. Gozan de inmunidad, no están sujetos a mandato imperativo, igualito que el congresista, o sea, no se le puede detener por sus declaraciones políticas, ni está sujeto a mandato imperativo que no se le puede obligar a decir o hacer algo que no considera justo, ¿no? No hay manera de presionarlo, tienes esa libertad, pues. No hay reelección inmediata con los miembros, ¿no? Acá tenemos que actualmente el presidente del Tribunal Constitucional es el doctor Francisco Morales Saravia. Las funciones del Tribunal Constitucional, como estamos viendo, mencionando, es que este órgano autónomo llamado Tribunal Constitucional se encarga de conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Es decir, cuando alguien denuncia que ha pasado algo en contra de la Constitución. Conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias, o sea que, por ejemplo, un ciudadano presenta un recurso de habeas corpus, o de habeas data, o de acción de amparo, o acción de cumplimiento. Si es que presentara un ciudadano esto y se le negara su derecho a atender estas garantías constitucionales, quien decide si está bien o no lo que un juez hace, por ejemplo, el desconocer un pedido de acción de cumplimiento, es el tribunal, ¿no? El tribunal es el que deja en claro que no se puede contradecir o desconocer unas garantías constitucionales y que solamente se pueden desconocer o pueden decir que no están bien planteadas un juez y el tribunal puede confirmar eso. Por ejemplo, ¿no? El habeas corpus defiende la libertad. Hace un momento he dicho que si alguien lo detiene la policía no puede estar más de 24 horas. Pero resulta que si es un delincuente y el delincuente está en flagrancia, lo detiene, lo investigan, la policía recibe denuncias, arma un expediente que todo indica que él es culpable de los actos delictivos, lo presenta a la fiscalía hace la denuncia penal, se abre un juicio contra esta persona, el juez entera todas las pruebas
y después de todas las pruebas el juez da una sentencia diciendo que tiene que estar 25 años en la cárcel. Una vez que ya hay sentencia firme, así le llaman ya cuando hay una sentencia judicial producto de una investigación y un juicio justo, una vez que hay sentencia ya no se puede presentar habeas corpus. En otras palabras, te estoy diciendo que si alguien lo han sentenciado en forma de con un debido proceso y está en la cárcel y él quiere salir a libertad presentando habeas corpus, no corresponde. Porque el habeas corpus, si bien es cierto, defiende la libertad, no defiende o no contradice o contraviene a los que tienen carencia de libertad por estar presos con debido proceso y sentencia firme. Vuelvo a repetir, quiere decir que el habeas corpus no se presenta cuando ya hay sentencia, porque ya la sentencia es la evidencia que ha habido un debido proceso, investigación, donde se corrobora que es culpable y tiene que cumplir un encierro, digamos, ¿no? En penal. Ya no tiene libertad, pues. O sea, no puede salir a la calle, va a tener que estar ahí metido en el penal 15, 20 años, no sé. No puede pedir libertad, pues, con habeas corpus, pues. No corresponde ya. O sea, el habeas corpus no puede anular una sentencia, en otras palabras estoy diciendo, ¿no? Bien, eso es lo que hace el tribunal, pues. O sea, a veces hay abogados vivos, pues, que se aprovechan de la gente y le dicen, sí, hay que presentar habeas corpus porque salga su hijo de la cárcel, pero no va a poder salir, pues, si ya tiene sentencia. Pero el tribunal responde, pues, de que la sentencia está bien dada y que no corresponde al habeas corpus, porque ya tiene sentencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas funciones de velar que la Constitución sea respetada y cumplida en todas las normas y que ninguna norma contradiga o genere dudas sobre si se respeta o no la Constitución, lo va a decir finalmente el tribunal, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, que también se formó para reemplazar a la antigua, pues, institución que también tiene las mismas funciones de nombrar jueces y fiscales mediante concursos. Antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ahí donde se encontró el escándalo de los famosos cuellos blancos, ¿se acuerdan? Los cuellos blancos, y Nostroza, ese juez que se escapa, ese, digamos, personaje, ¿no? Bueno, ya, la cosa es que el Consejo Nacional tenía pues las funciones, como dice aquí, de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales previo concurso o elección popular. Como ya se descubrió la corrupción y todo, se decidió cambiar el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura por el de Junta Nacional de Justicia. Está conformado por 7 miembros, ¿no? Titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección inmediata de estos miembros de la Junta Nacional. Sus miembros gozan de los mismos beneficios y derechos, ¿no? Y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Es decir, la Junta Nacional de Justicia tiene pues esta función muy importante de evaluar mediante concurso público y de méritos a los que pretenden ser fiscales y jueces. Entonces hay un concurso que evidencia que los que tienen mérito y cumplen los requisitos podrían recibir de la Junta Nacional su credencial para que sean jueces o fiscales. Pero también la Junta Nacional, como vamos a ver acá, entre sus funciones, puede nombrar, como ven aquí, previo concurso público de méritos y de evaluación personal, nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no? Estamos hablando, cuando dice todos los niveles de jueces, estamos hablando de juez supremo, bueno, juez de paz letrado, ¿no? Juez de corte especializada, etc. También la función de la Junta Nacional es ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los que no son ratificados o son destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial en el Ministerio Público, porque a veces se les destituye por denuncias que pueden ser corrupción, etcétera. Entonces son sancionados estos malos jueces o malos fiscales. También la Junta Nacional tiene entre sus funciones aplicar sanciones de destitución a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, y también de oficio o a solicitud de la Corte Suprema de la Junta de Fiscales Supremos.
respectivamente, ¿no? O si no, también a los jueces, aplicar sanción a los jueces y fiscales de todas las instancias que cometan, pues, delitos o actos indebidos, ¿no? Contra la moral, la ética profesional, etcétera. Los hechos, si están en corrupción y hay pruebas y todo eso, ¿no? La Junta le puede quitar este cargo de juez o de fiscal. También la Junta Nacional tiene entre sus funciones resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no? También extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita, pues cuando ganan un concurso, por ejemplo, ganan pues para puesto de juez fiscal, entonces los ganadores tienen que recibir una credencial, ¿no? Un título de la Junta Nacional que acredita que estos son pues jueces y fiscales que han ganado, ¿no? Concurso y asumen esos cargos. También, curiosamente, la Junta Nacional de Justicia, esto ténganlo presente porque a veces la gente se confunde, la Junta Nacional y no el Congreso es el que se encarga de nombrar, ratificar y destituir al jefe de la OMPE y el RENIEC. O sea, el jefe de la OMPE, el órgano del proceso electorales, el organismo de proceso electoral, y la RENIEC, ¿no? De Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, miren, eso es interesante, no olviden esto, que la Junta Nacional es la que elige o destituye a los jefes de la OMPE y RENIEC. Ahora, recordemos que la Junta Nacional, entonces, si bien es cierto, organiza concursos públicos para que postulen abogados que quieren ser jueces y fiscales, los que aprueban, la Junta les da su credencial y todo, pero los que están ejerciendo los cargos y cometen delitos, también la Junta le puede dar sanción, quitarle el cargo de juez o fiscal o también sancionarlos, pues, ¿no? Destituirlos en este caso. Bien, tenemos ahora los ejercicios, ahí tienen las claves, por favor. Copien 1C de casa, 2B de botella, 3E de esperanza, 4A de avión, ¿no? Entonces, por favor, copien las claves para poder resolver. Copien, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya sabemos en el chat se puede realizar. Ya en su momento vamos a ver, respondiendo, va a quedar un poco de tiempo para revisar eso y se puede atender alguna inquietud, ¿no? Bien, 1C, 2B de botella, 3E de esperanza, 4A de avión. Ya, veamos las respuestas. Ejercicio 1 dice, un abogado expone a los medios de comunicación que el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal que investiga el caso de un crimen organizado contra su patrocinado es improcedente, dice el abogado, ya que esta es una facultad exclusiva de un juez. Al respecto, lo expuesto por el letrado es correcto. Volvamos a leer, ¿no? Que un abogado expone a los medios de comunicación que el pedido de prisión preventiva solicitada por el fiscal que investiga un caso de crimen contra su patrocinado es improcedente, ya que esto de prisión preventiva es una facultad exclusiva del juez. Entonces la respuesta es C, o sea, no es cierto, pues, porque este pedido de prisión preventiva es un pedido que es facultad de la fiscalía y lo hace con el propósito de proteger la investigación y tener más tiempo de reunir pruebas del delito contra el sospechoso o presunto, ¿no? Eh, culpable, ¿no? Entonces, la respuesta es C de casa, ¿no? El fiscal o representante del Ministerio Público tiene la facultad, puede solicitar al juez la prisión preventiva, porque esta es una medida que restringe la libertad personal de un investigado y el propósito de la prisión preventiva supuestamente es asegurar, pues, que el investigado acuda a todas las diligencias, entrevistas, interrogatorios, garantizando una adecuada investigación de los hechos
durante la etapa preparatoria. Por lo tanto, lo que dice el abogado o letrado de que no es correcto que el fiscal pida esta prisión es falso, porque sí le compete al fiscal solicitar esta medida. Mm. Ejercicio 2 nos dice, una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los casos en el que puede intervenir este organismo es cuando, a ver, vamos a leer de nuevo, ¿ya? Una de las funciones de la Defensoría del Pueblo, estamos viendo ese tema ahora con esta pregunta, una de las funciones de la Defensoría es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Teniendo en cuenta esto que se ha mencionado, uno de los casos en el que podría o puede intervenir este organismo, entonces es cuando, según los casos que nos exponen, la letra B, es cuando la Defensoría exhorta a las autoridades competentes que el nuevo titular de salud sea idóneo para el cargo, por ejemplo. Claro, como la Defensoría es la que está cuidando, cautelando de que los buenos servicios de las instituciones del Estado brinden buen servicio a los ciudadanos, es lógico que puede exhortar, pues, que se pida que el nuevo titular de salud sea, pues, una persona competente para ese cargo, ¿no? Em, por eso que la Defensoría elabora informes, recomendaciones, exhortaciones de autoridades para el cumplimiento su cumplimiento que se encuentra sustentado, pues, en que la Defensoría tiene un poder de persuasión, ¿no? Y también tiene una fortaleza de argumentos técnicos, éticos, jurídicos, ¿no? En este caso, bueno, puede exhortar a las autoridades que designan al presidente de salud cumplir con el perfil adecuado, ya que esta es una entidad que brinda servicios de salud al público, ¿no? A los ciudadanos. La tercera pregunta dice, la Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene que el Ejecutivo, mediante decreto supremo, ha modificado algunos artículos del Reglamento Nacional de Tránsito, otorgando mayores facultades al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, menoscabando funciones municipales exclusivas respecto a planificación, regulación y gestión de tránsito de peatones y vehículos. Presentado este impasse, ¿ante qué órgano se dirigirá el Ministerio de la Municipalidad Metropolitana de Lima para presentar su demanda de competencial en ese tema, ¿no? Lo debe presentar porque sabemos que estamos viendo que la municipalidad dice, sostiene que el Ejecutivo, mediante su decreto supremo, ha modificado algunos artículos del Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, que es una facultad del Ministerio de Transporte, otorgando mayor facultad al Ministerio de Transportes y quitándole a la Municipalidad de Lima. Pero como hay un documento, ¿no? Un decreto supremo, entonces, ¿ante quién hay que reclamar si ese decreto está bien redactado y no contraviene la Constitución? A la letra E, pues al Tribunal Constitucional. Y finalmente, conforme a lo establecido en la Constitución, el tribunal es el órgano competente, pues, para resolver este caso que enfrenta a dos instituciones públicas, ¿no? Que es la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes, a través de un proceso competencial para determinar a qué entidad le corresponde esa función y que por ley le corresponde asumir. ¿Ven? O sea que esa confusión o esa especie de malinterpretación por medio de un decreto supremo puede ser cuestionado ante el tribunal, ¿no? El tribunal va a decir la última palabra si está bien ese cuestionamiento o no. Y el ejercicio 4 nos dice, con respecto a los órganos constitucionales, identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con sus características o funciones. Nos dice que la respuesta es la letra A. La única verdadera es la 2, que la Defensoría del Pueblo atiende las quejas debido a los malos servicios públicos. Claro, pues, atiende las quejas, pues, porque hemos visto de que la Defensoría trata de cautelar el que las instituciones públicas brinden un buen servicio al ciudadano, ¿no? Al público. Entonces, es verdad que atiende también las quejas que haya de ciudadanos que se quejan de un mal servicio de una institución pública, como le digo, una comisaría, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la 4, la respuesta es la letra A. Todas las otras, 1, 3 y 4 son falsas, ¿no? Si ustedes lo revisan bien, es falso, ¿no? Bien, nos quedan, voy a ver el chat si es que habrá algo allí, no lo sé, vamos a ver. No hay aparentemente preguntas. En todo caso, ya queda menos de un minuto.
Podrían tal vez alguien si quiere preguntar algo, si no, nos quedaríamos ya, porque falta pocos segundos para que se cumpla la hora, y continuaríamos la siguiente semana con el tema correspondiente, que de hecho es también en el caso de Cívica, continuar con los órganos constitucionales autónomos que faltan, ¿no? Bien, bueno, en vista de que no hay preguntas y no hay nada en el chat, nos quedamos aquí para que pasen a su intermedio. Hasta luego.